Hola a todos, bienvenidos a Women in the Chair. Estoy muy contenta el día de hoy de tener en esta temporada a Adali López, que es una psicóloga clínica que, bueno, a mí me conquista su contenido porque nos presenta en su red, que es Un Minuto de Psicología, pues la manera de cuidar la salud mental de una forma clara, directa y divertida. En este espacio comparto historias increíbles de mujeres con las que he podido coincidir en mi camino, que sé que serán una gran inspiración para ustedes. Bienvenidos a Women in the Chair. Bienvenida, Dali, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, de verdad, que se me hizo muy original este espacio y qué padre hablar de temas de salud mental mientras quedo lista. Sí, claro. Voy a empezar a peinarte, como si estuvieras aquí en el salón. Muy bien. Y pues quisiera que nos contaras un poco de ti y más adelante vamos a empezar a entrar en el tema que es tan popular y que mucha gente queremos saber y nos inquieta, que es el tema de la salud mental. Claro que sí. Pues mi nombre es Adali López, tengo 33 años, soy psicóloga clínica. Ya hace rato estábamos platicando antes de empezar, pero mi primer carrera fue ingeniera en industrias alimentarias y terminé por ahí del 2012. Y bueno, después de trabajar un tiempo en la industria alimentaria, pues decidí estudiar psicología clínica. Después estudié una especialidad en el enfoque sistémico y pues ahora estoy por terminar la maestría en la psicología clínica. ¿Y qué fue eso que te hizo cambiar de giro de carrera? La verdad es que, híjole, me gustaría dar una historia más interesante, pero la realidad es que entré muy chiquita a la carrera, entré como a los 17 años. Y yo sé que hay mucha gente que desde bien chiquita ya sabe qué quiere hacer. No fue mi caso. No estaba muy segura de lo que quería estudiar. En la familia todos estudiaron una ingeniería, menos mi mamá. Mi mamá es psicóloga también. Ella tiene un doctorado en psicoterapia familiar. Entonces como que siempre ella me ha estado como platicando el tema de la psicología. Me platicaba como temas de salud mental, me pasaba libros, pero nunca lo vi como una carrera, sino como algo bien interesante, que es bien importante aprender, como lo vi ya muy normalizado en la familia, que no lo consideré como una carrera hasta después que ya dije, ok, me está gustando muchísimo este tema. Llegué a trabajar un tiempo en una escuela, entonces pues conocías muchísimos familias, niños y niñas, entonces como que me interesaba mucho entender un poquito más la dinámica familiar, las conductas, las emociones, cómo reaccionamos y respondemos ante eso. Y dije, bueno, creo que si quisiera ejercer y saber un poquito más del tema, pues hay que ya formalizarlo. Entonces pues ya me decidí a estudiar y luego ya pues hacer la especialidad. Sí, qué padre eso que dices, que lo veías como normalizado, porque creo que es una de las cosas que más nos estorban en la vida cuando lo ves como un tabú, ¿verdad? O sea, sí. de que no es algo como parte del ser humano, o sea, lo teníamos, me gustaría entrar un poco más adelante en esto, pero creo que sí es algo muy, o sea, como muy valioso que lo hayas tenido en tu casa como algo tan natural, porque digo, ese grado que dices, ¿no? Que ni siquiera lo considerabas como que se tenía que estudiar, ¿no? Sí. Te voy a pasar esta cajita con preguntas Okay. para que nos salgan al azar, estas preguntas que preparamos para poder pues indagar más en el tema. Ok. Vamos a ver. Que tú la lees. Al azar, veamos. Qué linda está la caja. Dice, ¿qué crees que hace que haya una conexión entre psicólogo y paciente? Muy buena pregunta, me gustó mucho. Creo que el encuadre terapéutico o el rapport, que es como todo labor que hace el terapeuta o la terapeuta con el paciente para que pueda entender como la claridad de a qué viene a sesión. Y a mí me gusta mucho la claridad porque como cualquier proceso que tú vas, si vas con el doctor o si vas a cualquier proceso que tenga que ver con una intervención hacia ti, el hecho de que haya muchísima claridad como que ayuda a que baje la ansiedad, que te estén explicando qué esperar de la terapia, qué no esperar de la terapia, que te permita hacer un montón de preguntas y que te cuestione y que te debata todo, porque a veces uno piensa que va al psicólogo y lo que diga esta persona enfrente de mí
es la ley y punto. Y no, la verdad es que no, es mucho de estar como, digamos, de par en par. O sea, el psicólogo o la psicóloga no va a estar ni por encima de ti ni por abajo de ti, sino va a haber un acompañamiento donde no te va a jalar ni te va a empujar, sino te va a acompañar en este proceso en una medida que tú te sientas en una comodidad de poder decir, sabes, esto me funciona, esto no, por aquí sí, por aquí no, como también exigirle. Y el hecho de saber también que no está esta persona aquí para juzgarte, porque nunca esta persona enfrente de ti te va a juzgar, sino va a validar lo que estás sintiendo, te va a acompañar en este proceso y va a trabajar con los recursos que tú ya traes en sesión. Entonces, como toda esta claridad, todo este acompañamiento, que no haya como una simetría de poder, sino que vayan a la par, eso creo que da bastante tranquilidad en la persona, que se sienta a gusto de qué es lo que va a pasar en la terapia. Sí, de hecho, yo creo que yo lo he aprendido a ver como que el psicólogo es como tu intérprete, ¿no? O sea, como que la idea de esto, como le llaman terapia, o del trabajo personal que cada quien, cuando decide hacerlo, es más como una parte de detenerte para analizar tu comportamiento y como tú decías hace rato que platicábamos de que te ayuden a voltear hacia atrás y decir, a ver, qué sí me ha funcionado, qué no, y como un poco también abrazar esas cosas que, pues las que te salen bien y las que no te salen bien, o sea, como aprender a apreciar esa historia que tienes, que me decías algo de cómo las respuestas ya las traemos ahí adentro. Nada más que estamos como en el día a día tan confundidos o tan ocupados, a lo mejor es la palabra, haciendo miles de cosas que no nos detenemos a darnos ese tiempo. Y como que qué padre eso que dices de que creo que es, o sea, ¿cómo se podría decir? O sea, tú dices que el psicólogo no hace eso, pero yo creo que se dice como no debería de hacerlo, porque claro que hay gente que lo hace y que es la gente que ahuyenta o pues, no sé, o sea, no hace lo que debe de hacer con sus pacientes, ¿verdad? O sea, lo ético, pues, y como que es un lugar muy vulnerable para alguien que no tiene esa ética para respetar y ayudar más bien al paciente a salir. Sí, como toda profesión, van a haber personas que no la lleven a cabo de la manera que se debe, y profesional y éticamente, y si algo no te cuadra de tu terapeuta, si algo no te hace sentir la comodidad que deberías de sentir, claro que cuando me refiero a comodidad me refiero a poder hablar de lo que quieres hablar y no sentirte juzgado. Van a haber a lo mejor ciertas preguntas de confrontación, pero siempre va a ser dentro de un entendimiento, dentro de un espacio seguro. Pero si algo no te hace sentido, se vale cuestionar, se vale debatir y se vale cambiar de terapeuta también. Sí, claro, como escucharte a ti mismo cuando estés, que no sea por querer huir, sino porque realmente te está incomodando el trabajo, ¿verdad? Exactamente. Sí, bien. ¿En qué momento de la vida recomiendas que comencemos a trabajar en nuestra salud mental? Esta pregunta, una vez alguien me preguntó que si era muy pronto hablarle a niños y a niñas de la salud mental, ¿no? Como que si era muy pronto. Y me acordé un poquito, la conecté con esta pregunta. Pero realmente hablar de salud mental, todo el tiempo podemos hablar, se necesita hablar de salud mental. Así como cuando estábamos pequeños nos enseñaban la importancia de dormir temprano, lavarse los dientes, vestirse y todo, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud física o los hábitos diarios, higiene, pues también debe haber un espacio donde podamos hablar de lo que sentimos, de lo que estamos experimentando, de lo que pensamos, cómo nos conducimos, qué es lo que necesitamos, como todo este espacio de poder entendernos para saber qué necesitamos es muy valioso y muy importante, porque si nunca nos damos la tarea como de, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué puedo hacer con lo que yo estoy necesitando? ¿Qué me quiere decir esto que estoy sintiendo? Pues entonces tal vez en ocasiones puede ser que hagamos cosas que no van de acuerdo con lo que realmente necesitamos. Entonces, el hablar de salud mental es para mí desde primeras infancias. De hecho, tengo un montón de cuentos que hablan de salud mental, o uno también puede hablar de salud mental con niños y niñas, desde tú mismo, como estar hablando del cuidado de tus espacios para
cuidar de tu mente, para descansar, para desestresarte. O si vas con el psicólogo, con la psicóloga, normalizarlo así como le dices a alguien, oye, voy con el dentista, o tengo una cita ahorita para que me peinen. Sí, pues claro. También decir, oye, voy con mi terapeuta. Y como el estarlo normalizando desde temprana edad en los espacios que tengas, ya sea en el trabajo, en la escuela, en tu casa, con tus amistades, va dando pie a que no haya tanto tabú al respecto, que se hable más libremente, que cuando alguien te pregunte cómo estás, no digas bien nomás porque sí, sino realmente te puedas abrir y decir, sabes, no la estoy pasando tan bien, pero bueno, estoy haciendo esto y esto, ¿no? Y que la otra persona pueda decirte, oye, qué mala onda, que necesitas algo de mí. Entonces, como este tipo de conversaciones se empiezan a generar de manera muy enriquecedora cuando tú ya sabes que es un espacio donde puedes hablar libremente de salud mental. Entonces, ¿cuándo es importante cuidar, hablar de salud mental? Siempre, desde la niñez hasta, pues, ahora sí que toda la vida. Sí, pues, toda la vida. Sí, yo creo, te decía que para mí como que cuando empecé también como abrí esa puerta en mi vida, encontré esa conexión donde veía que también en la Biblia dice que la parte de cuidar tu mente, porque de ahí es la fuente de la vida, y te lo platicaba hace rato porque digo, todo el mundo tenemos diferentes herramientas. A mí en mi caso fue que me inculcaron y fue mi forma que pude como encontrar salidas desde niña, ¿verdad? Pero me pareció demasiado interesante como poderlo entender desde ese punto de vista como o sea, como que lo vi como de ahí parte. O sea, yo incluso no lo veo ni como una cosa más, o sea, lo veo como que eso es primero y a partir de ahí vas a poder cuidar mejor tu cuerpo, vas a poder estar mejor físicamente incluso, porque sabemos, digo, a ver si dentro de este tema como de las emociones, lo que nos afecta al cuerpo, o sea, cómo hay tantas cosas que están conectadas de ahí, y esas también creo que son las cosas que nos estorban para lograr muchas cosas en la vida. Te quería preguntar ahorita, conectando esta pregunta, ¿qué crees que hacemos los papás con los niños para como bloquear eso? O sea, tú dices, en primera infancia estaría ideal que fluyera, ¿no? O sea, este tema, pero tú en tu consulta, ¿qué encuentras que creo que inconscientemente o culturalmente podemos estar haciendo las personas que somos papás para bloquearles esa fluidez? Porque al final, si hablamos de que todos los niños, o todos los seres humanos más bien, tenemos las respuestas dentro de nosotros, pues significa que algo estamos haciendo quienes estamos interviniendo en esa infancia al decir, no sé, o sea, se me ocurre de que no llores, mijita, no pasa nada, ¿verdad? O sea, estas cosas que bloquean las emociones, que de adultos se te hace un tema poderte parar con un psicólogo, ¿verdad? O sea, como claro, que cómo vas a ir a abrirte ahí, o sea, entonces, ¿cuál en tu experiencia, cuál es eso como conducta pues que se repite, ¿no? Claro. En los niños. Lo que más he observado, y creo que de ahí parten muchas cosas, es como invalidar la experiencia de lo que está sintiendo la otra persona. Y justo lo que decías, el de no llores, ¿no? Siempre hemos escuchado, ay, qué fea te ves llorando. A ver, esa sonrisita, ¿dónde está? O, ay, si te sigues enojando, me voy a salir del cuarto y pues ahí cuando te contentes me hablas, ¿no? Entonces, como todo el tiempo estamos invalidando lo que están sintiendo los niños y las niñas, entonces es muy incongruente, porque cuando queremos realmente que expresen lo que tengan que expresar y que utilicen las emociones, porque al final de cuentas las emociones nos ayudan a decidir, a saber cuando hay algún peligro o hay algo que nos gusta, o tengo que estar más alerta, o quiero comunicar algo, o saber qué es lo que necesito. O sea, realmente las emociones están acompañándonos en todo momento. Pues es muy incongruente decir, híjole, justo eso no, de que esa emoción no me la traigas aquí, ¿no? Entonces, en lugar de poder ser como estos traductores emocionales de los niños y decir, lo que estás sintiendo se llama tristeza o se llama enojo, y a veces nos dan ganas de gritar o a veces nos dan ganas de llorar, te acompaño yo en esta emoción, vamos a respirar juntos, o necesitas algo de mi parte, o quieres un abrazo, o quieres, no sé, apretar esta almohada, o es decir, en lugar de validar, enseñarle las emociones y la gestión de las emociones, es decir, qué hago con lo que estoy sintiendo, cómo se llama lo que estoy sintiendo, en qué parte del cuerpo la puedo sentir y qué cosas me pueden dar ganas de hacer, todo eso se va a la basura y decimos, no llores.
Entonces, y sé de dónde viene, entiendo de dónde viene esta parte de cuando vemos a alguien llorando, sentimos esa incomodidad y queremos transformar esa incomodidad y queremos luego transformar a la persona que está triste en alegría, ¿no? Y pues hay veces que, más bien, no tenemos que arreglar, no tenemos que arreglar una emoción porque la emoción no está descompuesta. La emoción está ahí para compartir una necesidad, para decir, oye, necesito esto, oye, esto para mí es importante, oye, levanta la mano, oye, alza la voz, ¿no? Entonces, si estamos apagando esa voz, que son la voz de las emociones, cuando realmente la necesitemos, pues a lo mejor ya va a estar más bajita esa voz, ¿no? Y no se va a dar a escuchar. Entonces, sí, wow, se me hace hermoso eso que dices porque creo que mucha gente hoy, a lo mejor no es necesariamente la única razón por la cual no encuentras tu propósito, lo que quieres hacer en la vida que te apasione, ¿no? Pero decir, probablemente puede ir por ahí también, o sea, como de niños a lo mejor te callaron esa voz que estaba como muy dispuesta a florecer y te cuesta escucharla porque está pues, en muy bajito, ¿verdad? Sí, exacto. Luego esa voz de nuestros papás se vuelve nuestra voz en momentos de crisis, ¿no? De que, ¡ay, ya, qué llorón! Qué miedoso, lo que sea. Entonces, cuando hay un momento de crisis, tú, híjole, sí, soy bien llorona, soy bien miedosa, no puedo con esto, ¿no? A mí me dijeron que eso era, entonces tal vez eso soy. Y no, eso no eres, ¿no? Eso es el momento de reacción que tuvieron tus papás porque en ese momento era lo mejor que creían que era para ti. Pero bueno, ahora que ya sabemos más cosas, pues podemos identificar lo importante que es sentir lo que tengas que sentir y partimos de ahí, ¿no? No quiere decir que estoy enojada, tengo que estar enojada porque esta situación es así, ¿no? Ok, entiendo que estoy enojada, ¿qué hago al respecto, no? Pero tiene que partir desde entender y aceptar que estoy enojada, ¿no? Que lo que siento es enojo. Y en teoría con practicidad es como, o sea, los pasos como a seguir es como validar la emoción, como detenerte y que la sientan o que la vivan o de que, yo no sé, el time out es válido o no es válido, o sea, como que cómo se aborda idealmente en un niño, o sea, cuando tienen las emociones, pues sí, que a lo mejor pueden afectar su entorno, ¿no? Fíjate, ahí los niños y las niñas no tienen la capacidad de autorregularse como un adulto, ¿no? No pueden, no porque no quieran, pero su cerebro no está totalmente desarrollado como para decir, estoy sintiendo enojo, entonces me voy a regular. Antes de los 6 años no tienen esa capacidad, después de los 6 empiezan a tenerla, pero tuviste que haberle enseñado, tuviste que haberle poco a poco enseñado como quien te enseña a andar en bici, ¿no? No naciste ya andando en bici, sino te tuvieron que modelar una y otra vez. Así se agarra el maniobro de la bici, así se anda. Mira, vamos a pedalear. Mira, puede que te caigas, pero cuando te caigas puedes hacer esto. Y hacemos esto y te puedes ir por este camino. Pero mira, tú dale, te acompaño, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo de la bici porque es lo mismo con las emociones. Es estarle modelando y modelando una y otra vez cómo se hace, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué puedes sentir? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué te pueden dar ganas de hacer? ¿Qué cosas te funcionan, ¿no? Para poder como regular ese enojo. Hay muchísimos cuentos que también te pueden servir como de acompañamiento y de herramientas, como para que también lo visualicen en alguien más, o incluso en películas, ¿no? O en series, en caricaturas, de que, mira, ¿cómo crees que se está sintiendo Maribel, la de Encanto, cuando su abuelita le dijo que se fuera para allá y que no participara en esta dinámica familiar, ¿no? No, pues sí, se siente triste. ¿Por qué crees que se sienta triste? ¿Cómo sabes que se siente triste? ¿Qué en la cara de Maribel te dice que se está sintiendo triste? Bien. Pues sin querer hasta le estás enseñando empatía, ¿no? Hay otras personas que sienten emociones, ¿no? Que le expresan de esa manera. ¿Qué crees que le puede hacer sentir mejor a Maribel? No, pues un abrazo, platicar con alguien, respirar, salirse a pasear. Entonces, pues cada quien va viendo qué le funciona y lo vamos replicando en otras cosas. Pero es mucho acompañamiento en esas edades. ¿Qué opinas de la relación de las enfermedades con las emociones? Creo que van muy relacionadas porque cuando sentimos una emoción muy intensa, todo el mundo ha sentido emociones intensas en algún momento, pero digamos que sientes mucho estrés, ¿no? Entonces, cuando sientes mucho estrés, sientes seguramente el corazón muy acelerado, a lo mejor tu respiración se empieza a acelerar, quizá te mareas, a lo mejor se te quita el hambre, estás muy nervioso y muy tenso, ¿no? Y todo eso sucede porque tu cuerpo está respondiendo ante un estímulo allá afuera. Entonces, digamos que ese estímulo es, te encontraste un oso en el bosque, en el parque, qué sé yo, ¿no? Ahorita que hay muchos osos
por las casas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ante el estrés tu cuerpo? Se va a preparar o para huir, o para pelear, o para paralizarse para que justamente eso peligroso pues no te ataque, ¿no? Entonces, tu cuerpo tiene que hacer un montón de cosas para prepararse para la huida, para pelear o para paralizarse. Entonces, está aventando un montón de bioquímicos para que pueda hacer eso. Entonces, por eso hay veces que no nos da hambre, porque a tu cuerpo no le interesa digerir tu comida, le interesa ponerte a salvo. O incluso, o sea, te vuelves hipervigilante porque estás preparado para lo que sea que vaya a venir. Entonces, imagínate toda la energía que ocupa tu cuerpo para mantenerte en hipervigilancia, para protegerte. Entonces, es maravilloso el cuerpo y qué padre que lo puedas hacer. Pero ahora imagínate que no es un oso, sino es el estrés del trabajo, o es el estrés de una relación, o es el estrés en tu familia. Imagínate mantener todo eso, tu cuerpo, en constante... En ese estado, pues, ¿qué va a pasar? Tu sistema inmune va a ser afectado, tu digestión, tu estómago, tus dolores de cabeza, incluso hasta dolores musculares, ¿no? Porque tu cuerpo se tensiona para justo huir, protegerse de ese peligro. Entonces sí van muy involucrados lo que son las enfermedades con el tema de la salud mental. Sí, por eso me imagino que dices mucho que, o sea, digo, que relacionas esta parte con los niños de decir, gestionar de qué sientes y dónde lo sientes, ¿no? Porque creo que ahí se va directo. Sí, todo el mundo sabe que cuando siente muchísimo coraje, muchísima tristeza, si te pones a pensar por lo general lo sientes en una parte en particular del cuerpo, cada quien en diferentes. Por ejemplo, yo cuando siento mucha tristeza que voy a llorar, yo lo siento perfectamente aquí, como un nudo en la garganta, que hasta me tiembla la voz, donde yo ya sé que lo que estoy sintiendo es muchísima tristeza o desesperación. Entonces, eso es muy lindo. Antes, ir al psicólogo se relacionaba con tener algún problema o estar locos. ¿Pudieras compartirnos alguna idea para reconsiderar o cambiar esta creencia y que aquellas personas que le cuesta dar el paso puedan hacerlo con mayor libertad? Fíjate, tiene que ver mucho con el contexto en el que crecimos. Por ejemplo, ¿recuerdas tú alguna película donde hayas visto algún psicólogo de que actuar o representarse en alguna película? Digo, no la tengo así como presente, pero creo que había, o sea, se me viene a la mente así como más que siempre era como psiquiatras y, o sea, si acaso saliera alguien y era, o sea, obviamente en un contexto como de nunca quieres estar ahí, ¿no? O sea, ya es tipo el último lugar en el que quisieras estar. Totalmente, muy estigmatizado el cine, incluso las profesiones, desde niños y niñas que las profesiones nos las enseñan, pues todos los de salud, ¿no? Nos enseñan los doctores, nos enseñan enfermeros y enfermeras, nos enseñan dentistas, ingenieros, ingenieras, nos enseñan todo, pero nunca está la profesión del psicólogo o la psicóloga. Y te pones a pensar, fíjate qué importante es, y no nos enseñan desde la niñez la importancia del tema de ir al psicólogo. Entonces, todo el contexto que está cargado hacia una connotación negativa o estigmatizada de ir al psicólogo. No nacimos diciendo, claro, ir al psicólogo es equivalente a estar locos, ¿no? Erróneamente. Alguien te lo tuvo que haber dicho, en algún lugar lo escuchaste, en algún contexto, algo te brincó eso. Entonces, por eso hablaba de qué bonito es normalizar desde pequeños el que vayamos a terapia, el escuchar a tus padres de familia, el escuchar a quienes forman parte de tu familia, como crear esos espacios donde yo puedo hablar de lo que siento sin ser estigmatizado o juzgado, y no nada más en casa, porque a lo mejor en casa me lo enseñaron perfecto, pero yo salgo y en la escuela lo comento y, ay, ¿por qué estás yendo al psicólogo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No? Como luego estas preguntas que hacen cuestionarte de, a ver, ¿qué? ¿Hay algo mal en mí? Y aquí no hay personas descompuestas porque no estamos rotos, ¿no? Entonces el ir al psicólogo no equivale a eso. El ir al psicólogo es un acompañamiento, es, ok, tú traes un problema, como todos, o traes un síntoma que quieres aprender a lidiar con eso, a gestionarlo, a sobrellevar la situación, y pues se vale pedir ayuda, ¿no? Y qué bonito también escuchar en tu familia que el ser ayuda es más que una debilidad, es una herramienta. Sí, no, totalmente, y creo que es algo que padre que ahora cada vez se habla más, y como te decía, me gustó mucho como que tu enfoque, porque rompes un poco con esta seriedad de generacional, ¿no? O sea, yo creo que yo sí veo que actualmente es como mucho más común. De hecho, yo pensaba de que
Debería de ser una materia en las escuelas, no sé si ya existe, pero pensaba que en la escuela de mi hija sí hay, fíjate que yo, o sea, yo decía no, y sí, tienen de mis hijos tienen una, o sea, una clase específica que se llama Social Emotional Learning, o sea, realmente le dan un espacio a eso. Súper bien. No te puedo decir específicamente qué ven, pero me imagino que simplemente el abrir eso que antes no existía, o sea, antes tus clases eran ir al colegio, eran matemáticas, sociales, o sea, español, todas las cosas que tienen que, en teoría, saber los niños para salir adelante, y pues si supieras que esto es de lo más, pues el origen, pues podría llegar mucho más después, ¿verdad? O sea, y creo que pudiéramos tener, pues sí, como seres humanos más conectados con sí mismos y como más, pues yo lo veo como que este espacio para florecer, o sea, es encontrarte contigo porque ya fuiste como dotado con ciertos como dones, talentos, e igual también pues debilidades que en conjunto te hacen esa persona que puedes ir afuera y ser pues ser luz o ser un impacto para tu entorno. ¿Qué sea, verdad? Totalmente, sí. Y creo que esos espacios cada vez se están dando más, cada vez hay más conciencia al respecto. Pero está que aquí me invitaron a esta sesión, entonces me da mucho gusto que esto, normalizar hablar del tema de salud mental, me parece maravilloso, y yo fielmente creo que va a haber un impacto en las demás generaciones donde no va a ser como, hey, voy al psicólogo, sí, sino, claro. hey, ¿qué crees? Voy al psicólogo. Entonces, qué maravilloso el ir escuchando cada vez nuevas generaciones donde esto es normal, no es cuestionable, es normal. Sí, pues nos quedamos con esto, de verdad mil gracias, Ali, porque creo que, gracias por aceptar estar en este espacio y compartirte. Síganla en su cuenta, se llama Un Minuto de Psicología. Creo que es muy valioso que empecemos a meternos a esta idea de hacerlo normal y de aceptar también, darle un espacio a nuestros hijos para que crezcan generaciones nuevas con una visión mucho más abierta de esto y creo que más saludable. Yo sí creo, como les dije ya, que es un origen para poder como florecer, entonces ojalá que todos podamos dar estos espacios y dárnoslos a nosotros también, porque pues traemos muchas cosas cargando que a veces cuando vemos algo en los hijos es solo un espejo nuestro, ¿verdad? Qué bonita reflexión. Gracias por estar aquí y Muchas bueno, pues esperemos que les guste este episodio y síganos y compartan esto para que le llegue a mucha más gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Bye.